Hola amigos, soy el Dr. Yuri Martínez de la Clínica Dental Prodent. Hoy hablaremos de un tema bastante común, que como consecuencia del estrés al que estamos expuestos, podemos sufrir cualquiera de nosotros. Hoy hablaremos sobre el bruxismo. ¿Sabía usted que mientras duerme rechina los dientes o aprieta los dientes? ¿O se ha dado cuenta alguna vez cuando se levanta en las mañanas está con los músculos de la cara adolorida, aquí a nivel de los temporales con bastante dolor o ruidos en la articulación? Todos esos son signos y síntomas de lo que se llama bruxismo. ¿Qué viene a ser el bruxismo? Es un cuadro o es una alteración de nuestra mordida normal. Habitualmente, cuando nuestros dientes están en orden, como podemos ver aquí en la imagen, totalmente normal la anatomía de nuestros dientes, nuestra función de masticación o la función de oclusión o de mordida de nuestros dientes generalmente funcionan bien. Pero cuando hemos tenido problemas de pérdidas de dientes que no han sido restituidos oportunamente y los dientes vecinos u opuestos han empezado a desplazarse hacia esos espacios vacíos, generan alteraciones en la mordida. Si a eso le sumamos el estrés, la tensión de nuestro día a día, entonces cuando dormimos empezamos a liberar tensiones y generalmente las consecuencias se ven a nivel de los dientes. Entonces presión más rechinamiento, vamos a tener desgastes dentarios y a la vez también van a haber cambios a nivel de la anatomía, la arquitectura de las encías, va a haber también repercusiones sobre el hueso alveolar, que es el que soporta nuestros dientes. Como ven en la foto, podemos ver el grado de desgaste que se genera en los dientes, tanto a nivel de la zona masticatoria y en los casos de los dientes anteriores del borde cortante. Cuando vemos una sonrisa, una persona generalmente tiene estos bordes como de sierra o de serrucho. Igualmente a nivel del cuello de los dientes se va a generar estos surcos. Eso es como consecuencia del trauma, del apretamiento y del bruxismo. Se van generando desprendimientos de capas de esmalte que lo que van a generar también en lo sucesivo es sensibilidad y también puntos débiles por donde pueden ingresar la caries. Esos son en términos generales que como signos podemos detectar a nivel dentario. Generalmente desgastes, fracturas, restauraciones que generalmente se paran fracturando, coronas que se desprenden o se fracturan. Otro aspecto que nos va a llamar la atención también son los dolores musculares. Como consecuencia de ese apretamiento es como que toda la noche estuviese haciendo ejercicio a nivel de los músculos masticadores y eso va a empezar a generar dificultades para apertura de la boca. Otro aspecto importante son la presencia de ruidos o chasquidos a nivel de la articulación. ¿Por qué? Porque nuestra dentadura o la mandíbula no va a trabajar en una posición correcta y eso genera también dolores, molestias, ruidos que muchas veces se confunde con problemas de oído. Entonces, cuando un paciente tiene este tipo de problemas, muchas veces primero va al otorrino o al neurólogo porque tiene dolores de cabeza, pero muchos otorrinos que los evalúan y detectan el problema, le indican al paciente vaya a su dentista y es el dentista o el odontólogo quien con un diagnóstico adecuado y con un conocimiento de la forma como se trata estos temas va a crearle un esquema, una terapia que le va a permitir solucionar este problema progresivamente. El esquema de manejo para el bruxismo
Como les había mencionado, es el control del estrés, y a nivel local existe una terapia que consiste en aliviar o eliminar ese dolor muscular. Para eso podemos usar láser, podemos usar incluso el Botox. El Botox no solamente se usa con fines estéticos, se usa con fines terapéuticos para reducir tensión muscular. Eso tiene un protocolo, se maneja de acuerdo al diagnóstico en cada caso. Para cada caso requiere un protocolo específico de dosis y con qué frecuencia se va a aplicar y en qué músculos. Otro elemento importante a nivel intrabucal es el uso de este dispositivo. Esto es lo que se llama una placa de relajación, que también un nombre mucho más técnico es férula o placa mioneurorelajante. ¿Qué significa esto? Va a relajar la musculatura masticatoria que está bastante contraída, espasmada como consecuencia de ese apretamiento o bruxismo, y también ayuda a que la parte neurológica se relaje. Entonces, esta plaquita se confecciona a medida y se instala en boca, que generalmente va en el maxilar superior, pero en determinados casos puede también ir en el maxilar inferior. Solamente va en uno de los maxilares, nunca se usa dos, es una sola placa, y sobre esta placa es que la mandíbula va a desplazarse libremente, y eso va a permitir que mientras el paciente duerme, la musculatura se vaya relajando. Es el principal elemento que se utiliza para la solución de los problemas de bruxismo. Si bien es cierto, va a ayudar a solucionar, a recuperar de la sintomatología, las molestias, pero no va a recuperar estos desgastes que tenemos en los dientes. Aquí existe una alteración en la anatomía de los dientes. Una vez que hemos normalizado la musculatura, la apertura bucal está en sus niveles normales, tenemos que ir hacia un proceso de rehabilitación o de recuperación de la mordida del paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar la altura y recuperar la mordida normal, lo que se llama la oclusión normal del paciente, para que esta recuperación sea estable y permanente. De ahí la importancia de visitar a su odontólogo, que generalmente es un rehabilitador, un especialista en problemas no solamente de ATM o de articulación, sino también en recuperar la anatomía de los dientes. Y si tenemos situaciones en donde hay pérdidas de dientes, es una rehabilitación mucho más completa que abarca no solamente restituir anatomía de dientes, que puede ser con restauraciones tipo resina, incrustaciones o coronas, sino hay situaciones en las que hay que colocar implantes para poder restituir esos dientes perdidos. Bueno amigos, espero que esta información les pueda servir de mucho, y cualquier cosa que necesiten, estamos para servirlos aquí en la Clínica Dental Proden. Ya saben que contamos con un equipo multidisciplinario de distintas especialidades dentro de odontología. Cualquier consulta pueden ustedes ahí en los números y en el correo o en el Facebook de la clínica comunicarse con nosotros. Muchas gracias.